vamos a hablar de las fórmulas infantiles. Cabe declarar que ninguna de las marcas, ni las más caras, le llegan ni cerca a la lactancia materna exclusiva. Con esto quiero decir que no hay nada mejor que la lactancia materna para ofrecerle a un bebé. Este video es sobre todo para las ocasiones donde por alguna razón no se puede amamantar a un bebé. Por lo tanto, se necesita hacer uso de algún tipo de fórmula. Como primer lote tenemos a las fórmulas estándar, las normales, las convencionales. Aquí la proteína de la leche está intacta y esta es la primera fórmula que vamos a decidir usar en caso de los niños que por alguna razón no pueden ser amamantados o necesitan complementar con algún tipo de fórmula. Y aquí se encuentran la Nano, Enfamil, Novamil, Similac, Frisolac y Hip Conbiotic, todas en su versión estándar. ¿Cómo vamos a elegir la marca? Pues la realidad es que hay que valorar la situación de los papás. No cambia mucho una marca de otra. La realidad es que tal vez pueden diferenciar en algún tipo de probiótico o en algún otro componente, pero no es indispensable. Todas funcionan para nutrir a un bebé. Claro, también hay unas más caras que otras, hay unas más económicas, hay unas más accesibles, es decir, que están disponibles en todos lados y que se pueden encontrar más fácilmente. Todo eso es lo que nosotros como médico tenemos que evaluar, porque básicamente se diferencian en el precio y en la disponibilidad y facilidad para encontrarlos. Dependiendo la marca, algunas son de 0 a 6 meses y luego tienen una etapa 2 de 6 a 12 meses. Hay otras que manejan una sola etapa de 0 a 12 meses. Y eso ya va a depender de la marca. Ahora, sí, hay niños que les cae mejor un tipo de marca que otro, pero bueno, en la mayoría de los casos podemos elegir conforme a las necesidades de los papás y los pacientes. En segundo lugar tenemos a las fórmulas Comfort. Estas se pueden ofrecer en algunos bebés que son un poquito tal vez de difícil digestión, si sufren tal vez mucho de síndrome de estrés del lactante, aunque no sería lo más habitual en cambiar. Primero hay que tomar otras medidas o tal vez algún estreñimiento crónico y funcional. Aquí entran Nan Expert Pro Comfort, Enfamil Comfort, Similac Total Comfort, Novamil Comfort y Hip Comfort. El detalle con estas fórmulas es que no deberían de ser de primera elección. Esto porque cambian la lactosa por otros productos como es el jarabe de maíz o la maltodextrina, que no es como lo ideal para estar alimentando a un bebé. Lamentablemente muchos médicos dan esta desde un principio y no es así. Siempre debemos de ofrecer la estándar normal. Entonces sí, obviamente se pueden usar en algunos niños con difícil digestión, pero no debe de ser de primera elección. Después tenemos a las fórmulas deslactosadas y aquí tenemos Nan sin lactosa, Enfamil sin lactosa, Similac Sensitive, Novamil AE. Estas se usan en situaciones muy específicas porque las intolerancias a la lactosa en niños menores de 5 años son rarísimas. Ojo, no quiero decir que no existan, pero son muy raras. Generalmente las intolerancias a la lactosa en niños son principalmente transitorias por alguna infección activa, por ejemplo el rotavirus. Tal vez si el niño solamente se alimenta de leche porque está muy pequeñito, pues tal vez el médico puede optar por cambiar de manera temporal, es decir, mientras dure la enfermedad, que son unos días, cambiar por una fórmula deslactosada, pero solo sería temporal. Claro, en los niños donde sí se identifica que son intolerantes a la lactosa, son escasos, pero bueno, sí, ahí también se puede considerar utilizar alguna. Continuamos con las altamente o extensamente hidrolizadas. Tenemos Altera, Alfaré, Alfamino, Nutramigem, Puramino, Similac Alimentum y Novamil Alernova. Estas son fórmulas hechas especialmente para los niños que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca. El problema con estas es que al hidrolizarla, pues sí hay un olor y un sabor que no es agradable. Huele como a comida de vaca, como a pasto. Y a veces esto sí puede crear que el niño no lo acepte adecuadamente. Pero en la mayoría de las guías de alergia a la proteína de la leche de vaca es el de primera elección porque tiene más evidencia científica que hay una adecuada nutrición en los bebés y que son bien aceptadas. También tenemos las fórmulas de arroz. Y aquí entra Novamil Rice, Similac Arroz Advance, Alula de arroz. Estas también están indicadas en niños con alergia a la proteína de la leche de vaca. Y algunas guías lo mencionan como que puede ser de primera elección en lugar de la altamente hidrolizada. También que puede ser un poquito mejor aceptada debido a que no huele tanto o tiene un sabor un poco más agradable que las altamente hidrolizadas. Sin embargo, la altamente hidrolizada tiene más evidencia científica que la de arroz, pero en sí están a la par. Aquí sí, de elegir una u otra en un niño que tiene este diagnóstico va a depender mucho de la disponibilidad, es decir, lo fácil que sea conseguirla y de cuál acepta mejor el niño. A lo mejor puede que un niño tenga una mejor digestión con una que con otra, tal vez una fórmula de arroz pueda llegar a estreñirlo. Depende mucho del paciente.
Después tenemos las fórmulas de soya. Aquí tenemos Similac Isomil, Nan Expert Pro Soya, Enfamil Pro Sodi. Esta se usa casi nada más en bebés con diagnóstico de galactosemia. La Spigan también comenta una deficiencia congénita a la lactosa, aunque son muy raras. Familias veganas o vegetarianas de manera estricta, que obviamente esto pues nunca va a ser bueno para un bebé, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. También se pudiera usar en niños con alergia a la proteína de la leche de vaca, pero nunca va a ser de primera elección. Es cuando por alguna u otra razón las fórmulas anteriores pues no se pueden utilizar. Ahora tenemos las fórmulas parcialmente hidrolizadas. Y ojo, estas son parcialmente hidrolizadas, no extensamente. Entonces, estas no se usan en bebés con alergia a la proteína de la leche de vaca. Hay médicos que cometen el error de darlos en niños con alergia a la proteína de la leche de vaca y esta no funciona ni se debe de dar en estos niños. Pudiera ser opción en algunos contextos en donde un niño necesita que sea un poquito de más fácil digestión, pero no en niños con alergia a la proteína de la leche de vaca. Aquí entran Enfamil HA, Nan Expert Pro Comfort Plus, Similac Total Comfort, Novamil Comfort y HIP HA. Ahora tenemos las fórmulas antirreflujo. Generalmente viene una AR en su envase. Se usan en niños donde hay un reflujo constante, pero que ya descartamos que sea una PLB, es decir, propiamente es un reflujo. Aquí sí se puede considerar utilizarla, pero el problema con este tipo de fórmulas es que contienen espesantes. Esto con la finalidad, obviamente, de que sea menos frecuente el reflujo. Sin embargo, el hecho de que contengan espesantes, muchos bebés llegan a presentar estreñimiento. Entonces, ¿qué pasa? Le componemos de un lado, pero le descomponemos del otro. Pero bueno, se puede valorar su uso, siempre y cuando no sea un regurgitador feliz, porque recuerden, los regurgitadores felices pues no tienen nada más que reflujo, pero no hay variaciones en su peso, no están desnutridos, no les pasa nada. Y estas son Nan Expert AR, Enfamil AR, Novamil AR. Esta lo único que tiene es que tiene un Pax Complex, como le llaman ellos, que se supone que estos componentes tienen fibra y son para ayudar un poquito a la digestión, entonces busca no provocar ese estreñimiento. Entonces habrá que probarlo para ver si es cierto. Y por último, el HIP AR. Y básicamente esos son los tipos de fórmulas más comunes. Si conoces alguna otra marca, déjamelo en los comentarios. Ahora ya lo sabes, 2 pesitos de lechita materna y una dosis de pediatría.